Mire en Mateo capítulo 20, vamos a continuar en la línea que el Espíritu Santo nos está hablando sobre el servicio. Servir es buen negocio. Diga, servir es buen negocio. ¿Cuántos creen que servir a Dios es buen negocio? Porque el Señor lo va a honrar. Jesús lo dijo. Creo que ya se acuerdan de memoria el pasaje de San Juan 12:26. Diga conmigo, San Juan 12:26. Si alguno me sirve, dígalo, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así va aprendiendo los versículos, y cuando usted hace algo para Dios, usted le da a la palabra de Dios, le da el argumento para usted creer de que el Padre lo va a honrar. Por eso le digo que es buen negocio servir a Dios, porque agradar al corazón del Padre significa que el Padre lo va a honrar. ¿Cuántos creemos la palabra de Dios? Que el Padre nos va a honrar. Dice Mateo capítulo 20, en el versículo 26, dice la palabra: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos dio el ejemplo a seguir. Él nos dio el ejemplo de servicio. Él nos dio el ejemplo que siendo, vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, dice la palabra de Dios: capítulo 2, versículo 5, Filipenses, dice la palabra allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, el Señor Jesús, nos dice la Biblia, se humilló a sí mismo. Ejemplo nos da la palabra de Jesús, que Él se humilló a sí mismo, estando en la condición de hombre. Vuelvo a leer el verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, el Señor Jesús es Dios, pero Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse o a que agarrarse para decir: yo no voy a bajar a la tierra, yo no voy a ir y no voy a entrar y voy a ser una persona, un hombre como cualquier otro. No. La Biblia dice que Jesús tomó un camino distinto. Él no se aferró a lo que Él era, que Él es el Hijo de Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, dice la palabra del Señor, tomando forma de siervo. Diga conmigo, forma de siervo. Y si Él tomó forma de siervo es porque Él sirvió. Porque Él sirvió. Diga, el Señor Jesús sirvió.
Por eso Él lo dijo y Él nos dio ejemplo. Ejemplo tenemos para servir a Dios y para servir al prójimo. Porque Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, murió por gente que lo ama y por gente que lo odia. Él vino a dar su vida por toda la humanidad. Está que el hombre o la mujer le dé el lugar al Señor. Pero Él no vino a morir para decir yo voy a morir por tal y tal y tal, pero por estas personas yo no voy a morir. No, Él vino por todos, los hombres y todas las mujeres. Ahora está en el hombre y en la mujer. Usted le dio la vida al Señor, yo le di la vida al Señor, le dimos nuestro corazón y Él es nuestro Señor. Pero Él nos da el ejemplo de servicio. Diga, ejemplo de servicio. Debemos servir al Señor. Servir al Señor, dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses capítulo 2, el versículo 7 dice ahora, sino que se despojó a sí mismo. Diga conmigo, Jesús se despojó a sí mismo. Eso nos habla de que Él voluntariamente se ofreció. Los otros días daba el ejemplo, la diferencia del que sea el que le piden, que es distinto del que se ofrece. El que se ofrece es totalmente distinto, tiene la cara con alegría, se preocupa por los demás, trata de velar por los demás, es puntual, no, en su lenguaje no hay queja, no hay excusas, no, al contrario, siente satisfacción al servir. En cambio, cuando a alguien hay que pedirle y que no le gusta, es distinto. Pero el Señor, Él se ofreció a sí mismo. Leíamos los otros días en Hebreos capítulo 7, verso 27, que Jesús ofreciéndose a sí mismo. Jesús se ofreció, por eso tiene mucho que ver con Isaías capítulo 6. Cuando el profeta Isaías está diciendo, ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces dice que le dieron la orden y un ángel de Dios tocó con un carbón encendido allí en la presencia de Dios, tocó los labios del profeta Isaías y le dijeron, he aquí, quitada es tu culpa, o es perdonado tu vida, tu pecado. Entonces, habilitado, Isaías oye la voz del Padre, el Padre Dios diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso se aplica a una conferencia que solo Dios sabe dónde fue en la eternidad. En la eternidad, el Padre, el Hijo y el bendito Espíritu Santo, el Padre y el Hijo ya hablando y diciendo, ¿a quién enviaré? Y el Hijo diciéndole al Padre, como dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Jesús dijo esas palabras, heme aquí, envíame a mí. Hace años cantábamos algunas canciones antiguas que decían, heme aquí, envíame a mí, envíame a predicar, envíame, envíame. O sea, cuando uno dice envíame, es porque uno se ofrece para servir al Señor. Y la palabra de Dios nos está hablando en este año, que es un año de servir a Dios, que es un año de servicio, que es un año que Dios te va a honrar tu servicio, que Dios sabe pagar bien. Dice el libro de Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según sea su obra, según sea mi obra, según sea lo que usted hace para el Señor,
según lo que usted haga para Dios, Dios va a recompensar. Dios va a recompensar. Dios, dice Hebreos 6:10, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor, vuestro trabajo, vuestro servicio, vuestra obra y vuestro trabajo. También dice la palabra, vuestro servicio hacia su nombre, hacia los santos y sirviéndoles aún. Y dice la palabra, pero es necesario que mostremos la misma, y dice la palabra griega espoudeo, la misma solicitud. La palabra espoudeo significa las ganas de hacer cosas por los demás, las ganas de servir, las ganas que uno tiene de ofrecerse para beneficiar a otras personas. Mire conmigo la palabra de Dios, algo que la palabra de Dios habla de un hombre, y esa palabra me impactó hace tantos años, impactó a mi vida, se me estremeció todo mi ser, cuando hace más de 34 años leí ese pasaje, y yo le dije, Señor, yo quiero ser como este hombre, quiero ser un hombre que pueda ser de bendición a tantos. Marque la Biblia donde estamos leyendo de Filipenses, ya volvemos. Vaya conmigo al libro de Esther. Al libro de Esther en el Antiguo Testamento. Al último capítulo del libro de Esther, al capítulo 10, al versículo, leemos desde el 1 hasta el 3 para que usted vea que se está refiriendo a Mardoqueo. Mardoqueo fue el que le dijo a su pariente, a la reina Esther, cuando el rey Asuero había dado una orden, porque un hombre llamado Amán había dado plata para destruir al pueblo de Dios, pero hubo un hombre de Dios que se jugó la vida, fue Mardoqueo, y una mujer de Dios que se jugó la vida fue Esther. Esto nos habla la figura del hombre y la figura de la mujer, que Dios quiere usar a hombres y a mujeres por igual, que Dios no mira pantalones ni polleras, Dios mira corazones. Cuando Él ve un corazón que lo ama y que lo quiere servir, Dios lo va a honrar. ¿Cuántos le dicen gracias por la palabra, Señor? Esther capítulo 10, versículo 1 dice, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey Asuero le engrandeció. Está la pregunta, ¿no está escrito en el libro las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue, dice la Biblia, fue el segundo después del rey Asuero. Así como José fue el segundo después del faraón, siempre usted va a encontrar que dentro del pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios pueden ocupar lugares importantes. ¿Cuántos lo creemos? Yo creo que para usted Dios tiene conexiones divinas y colocarlo en lugares claves. Yo lo creo para la obra de Dios, para nuestras vidas también. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande fue Mardoqueo entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Por qué? Porque procuró el bienestar de sí mismo, nada más. Como dice la Biblia, procuró el bienestar de su pueblo. Y el que está a su lado, el que está atrás, ¿no es pueblo de Dios? Tenemos que buscar el favor, el bienestar del pueblo. Porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz o habló prosperidad, habló shalom para todo su linaje. Yo se lo voy a leer al verso 3
de Nueva Versión Internacional. Dice el pasaje así: y el judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo. Procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Promovía su bienestar. Era un hombre que se entregó al servicio. Diga, fue un hombre que se entregó al servicio. Y el Señor quiere que miremos estos ejemplos en la Biblia, que nos llevan a mirarnos. La palabra de Dios es un espejo para nosotros, y cuando nos miramos en la palabra de Dios es un espejo en la cual yo reflejar mi vida. La palabra me está diciendo que Dios quiere que yo sea un hombre que procure el bienestar del su pueblo, del pueblo de Dios, y que hable paz a su generación. El Señor quiere que yo promueva, que procure el bien del pueblo de Dios y promueva el bienestar del pueblo de Dios. Que hable paz, que hable que le va a ir bien al pueblo de Dios, que hable. Por eso muchas veces cuando alguien está pasando luchas y pruebas y dice, pero el pastor tanto que habla, pero el Señor me dice que yo tengo que cumplir mi ministerio. Como Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el primer ministerio? Cumplir con Dios. El Señor me dice que lo tengo que animar. Y si usted está pasando lucha, la palabra lo quiere animar a que sirva al Señor, porque el Señor no es injusto para olvidar lo que usted hace para Dios. Y el Señor nos dice que Él quiere que el mayor ejemplo es el Señor Jesús. Pero la Biblia está rodeada de ejemplos, de hombres y mujeres de Dios que se pusieron al servicio de Dios, y el Señor inmediatamente lo puso al servicio del pueblo. Porque aún la cruz tiene dos sentidos. La cruz tiene un sentido vertical y tiene un sentido horizontal. El vertical es nuestra relación con Dios. Nos ponemos al servicio de Dios y Dios nos pone también en la horizontal. Nos pone al servicio del prójimo. Nos pone al servicio de hombres y mujeres. ¿Y cuántos creemos la palabra de Dios? Por eso Mardoqueo, cuando se enteró del edicto de que el rey Asuero, a causa de un hombre malvado, un prototipo de Satanás que estaba infiltrado y colocado en un lugar clave para matar y destruir al pueblo de Dios, y aparentemente se estaba saliendo con la suya, que un hombre que tenía dinero, que tenía posición, que tenía un lugar de jerarquía, y ese hombre odiaba al pueblo de Dios y tenía, como uno puede decir, el sartén por el mango para destruir al pueblo de Dios. Pero lo que ese hombre no sabía, y lo que el mismo diablo no sabía, de que Dios se anticipó. Por eso hizo que a la reina Esther, antes de ser reina, siendo una doncella, la tomaran y la llevaran al palacio real. Allí, durante un año, la doncella Esther, o la doncella Hadasa, como el nombre también, Esther, ella tuvo que ser preparada para ser presentada delante del rey. Preparada, 6 meses de afeite y otros 6 meses de perfumes, que fue una doncella que fue presentada ante el rey Asuero, ya que la reina Vasti había sido sacada de su lugar y había una que tenía que ocupar el lugar de reina. Y muchas doncellas fueron presentadas, pero el favor de Dios estaba con esa doncella, con Esther o Hadasa. Y cuando Esther fue presentada, el rey Asuero quedó impactado por esa joven, y el rey Asuero la colocó como reina. Cuando eso usted lo lee
en el capítulo 1, el capítulo 2, y aparece Asuero cuando Amán da dinero para matar al pueblo de Dios. Pero Dios en el capítulo anterior ya estaba colocando a Esther como reina. Dios nunca llega tarde. Dios siempre va a hacer cosas a tu favor, aunque no se vea, aunque no se entienda, porque a Esther la sacan de al lado de su tío Mardoqueo, que la amaba como una hija, que la cuidaba, porque ella quedó huérfana y la cuidó, la enseñó, la educó, y de un repente es quitada y arrancada. Pero el plan de Dios estaba en eso que estaba pasando. Y muchas veces el plan de Dios no se entiende, pero es Dios quien nos lleva hacia adelante. Fuertes aplausos al Señor, apláudale, apláudale al Señor. Dele con toda la fuerza, porque es para Dios, no es para un hombre. Mardoqueo todos los días iba Mardoqueo, iba a donde estaba la reina Esther para saber cómo estaba, hasta que llegó el momento y ella fue reina. Y dice la palabra que cuando Mardoqueo se enteró del edicto, él rompió sus ropas, se puso en cilicio, es decir, agarró donde uno prende fuego, donde el carbón, puso cilicio, con el tizón se puso todo negro, que era como un símbolo de luto, y comenzó a ayunar y comenzó a buscar a Dios, a orar, a buscar a Dios. Ya la orden estaba para matar. Él podría, cuando se enteró del edicto, él podría haber huido, podría haber escapado, podría haberse ido. Total, vio el dicho que dice: soldado que huye sirve para otra batalla. Podría haber huido, pero le hubiera quedado en la conciencia de que él podría haber sido el hombre que Dios lo iba a usar. Dios nunca iba a permitir que su pueblo fuera destruido. Dios hubiera levantado a otra persona. Es decir, que lo que usted no haga, Dios va a tener que levantar a otra persona. Pero usted y yo nos perderemos ese privilegio de servir a Dios. Y yo no quiero que mi lugar sea ocupado por otro. Yo quiero que tu lugar lo ocupes tú, que mi lugar lo ocupe yo. Está en ti y está en mí. Mardoqueo podría haber huido, pero él no huyó. Él, al contrario, enfrentó la situación. Él no fue cobarde, y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Mardoqueo, con esa fe en Dios, sabía que Dios no le iba a fallar, sabía que Dios no los iba a defraudar. Y dice el Salmo 34, verso 5: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miran al Señor, tu rostro, mi rostro, no será, primero, alumbrado, y segundo, no serás defraudado por creer en el Señor. Diga: yo creo esa promesa. Tómela del Salmo 34, verso 5. Los que miraron al Señor fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dígalo conmigo: yo miro al Señor. Diga: seré alumbrado en mi rostro y no seré avergonzado en mi rostro. No serás avergonzado, no serás avergonzado ni avergonzada. Pero él creyó, Mardoqueo, y él le mandó a decir a Esther, a la reina Esther: reina, le mandó la muestra, la copia del edicto. Y ella, como excusándose, Esther, como diciendo: no puedo, le mandó a decir que si ella entraba podía irle la vida, podían matarla. Y Mardoqueo sabía que era un momento decisivo. Mardoqueo podría haberla excusado porque para él era una hija. Pero Mardoqueo le dijo: si tú no te levantas en este tiempo, en esta hora, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Pero quién sabe si tú seguirás en el reinado y de tu familia qué va a pasar. Y Esther, colocada en una posición, o lo haces o lo haces, agarró ese desafío. Y la reina Esther, después de pedir que ayunaran y oraran 3 días,
entró y usted conoce el relato. Pero el último capítulo dice lo que usted ha leído de Mardoqueo, que Mardoqueo, dice la palabra, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Por qué? Porque procuró el bienestar de su pueblo, procuró que estuviera bien su pueblo. Dígale que está a su lado, tenemos que procurar que el pueblo de Dios esté bien. Y también tenemos que hacerle bien al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Procurar. Yo le digo algo, nunca te canses de hacer el bien. Nunca te canses. Jesús dijo, el que te pida que le lleves una milla, el Señor dijo, hacelo 2. Siempre habrá cosas para hacer. No importa si la gente no te lo agradece, pero Dios te lo ve y Dios te va a recompensar. Dios lo va a recompensar. ¿Cuántas veces nuestra hermana Norma, ella trabajando allí como enfermera, como neonatóloga allí, como cierto, en la parte, el amor que le tiene a los niños, a los bebés de días, niños que están entubados, niños con leucemia, niños, bebés con cáncer, niños que están entubados con oxígeno, que muchos no se animan, pero cuántas veces la hermana se ha quedado cuidando, muchas veces nos ha dicho, se ha quedado cuidando porque la mamá le pidió, mire esto, y se quedó. Y quizás no se lo reconoció donde ella trabaja, no le dieron un aumento de sueldo por eso, pero Dios lo ve y Dios no es injusto para olvidar lo que uno hace. Los demás no pueden verlo, ni lo pueden agradecer, pero Dios lo ve. Y cuando uno hace algo, porque Jesús dijo que debemos buscar hacerle a los demás, no a los que nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque a los que nos llevamos bien siempre siempre va a tener la obligación de hacerme. Pero el Señor dijo, dio el ejemplo, busquen a gente por las calles y dele de comer, que no tengan para agradecerle, pero el Señor te va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es el espíritu que el Señor quiere que tenga la iglesia, el espíritu de servicio, distinto al espíritu de este mundo, que es el espíritu de egoísmo, un espíritu egocentrista, un espíritu de pensar en mí y los demás, que los parte un rayo. Ese no es el espíritu del Señor, y ese no es el espíritu. Por algo el Señor le dijo a Juan y a Jacobo, cuando no lo quisieron recibir en Samaria, le dijeron, ¿quieres, Señor, que pidamos y que caiga fuego y los mata a todos? Jesús lo miró y le dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. El espíritu que está dentro nuestro es un espíritu de servicio, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a servir. Por eso este año es un año de servicio. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos está hablando? Diga que está a su lado, es un año de servicio. Diga, servicio a Dios y servicio al prójimo. Porque fíjese que dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, no siempre va a encontrar gente que amó a Dios. Como dentro de la iglesia no va a encontrar a todos que aman al Señor como deberían amarlo. Pero son hijos de Dios. Y cuando Mardoqueo y Esther se jugaron la vida, se la jugaron por todos los judíos. No preguntaron si eran judíos ortodoxos, si eran judíos que ayunaban, si eran judíos que buscaban a Dios. No, se la jugaron por todos. Y nosotros nos enseña la palabra de Dios que Dios quiere que tengamos ese amor. ¿Cuánto dicen amén? Ese amor de no mirar solo por aquel que nos puede devolver la mano que uno le da, sino por la persona. Por eso muchas veces han pasado personas y me han pedido porque tenían que viajar a San Carlos, tenían que ir a viajar, y yo le he dado, y quizás para muchos dice, hoy lo están haciendo cruzar el río con bota, pero yo sé, porque dice la palabra, que nada queda sin recompensa. Cada vez que yo he ido
y le he dado a alguien, me he vuelto y cada vez que he caminado he sentido una satisfacción y le he dado gracias a Dios por la bendición que Dios me ha dado de poder ayudar a alguien, porque sé que esa persona no me lo va a devolver, pero sé que Dios lo ve y Dios sabe recompensar mucho más que las personas. Denle un aplauso al Señor, al que te recompensa. Fuerte el aplauso al Señor. Cuando Mardoqueo, la Biblia dice que procuró el bienestar. Procurar es estar atento, procurar es estar solícito, es servir. Y eso es lo que el Señor quiere, que sirvamos, que estemos solícitos. El que sirve está solícito, no busca, no está viendo su necesidad, está viendo la necesidad de los demás, está viendo, está adelantándose, está mirando, observando. Por eso usted siempre vea esos detalles, porque la palabra de Dios lo va a ver, te lo enseña, que Dios te va a honrar. Los otros días miramos en el libro de Malaquías que se escribe el libro de memorias a favor de los que temen su nombre y de los que lo aman. ¿Para qué? Para que se vuelvan y disciernan la diferencia entre el justo y el malo, del que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque como el padre perdona a su hijo que le sirve, a su hijo lo perdona el padre porque el hijo lo sirve. Así el Padre Dios muchas veces él ve tu amor, ve mi amor. Usted vea en su casa cuando su hijo, su hija hace algo por usted, cuando un pariente hace algo por usted, cuando alguien hace algo en favor suyo, por más que se equivoque, pero usted está contento y pasa por alto los errores. ¿Por qué? Porque vio la voluntad, porque vio la voluntad. Y ofrecerse significa tener buena voluntad. Mardoqueo no fue un hombre perfecto, pero la Biblia nos enseña que él fue un hombre que con su servicio a Dios procuró el bienestar de su pueblo y promovió la paz. Y dice, y habló paz para todo su linaje. Dígale al que está a su lado, hablemos paz para todo nuestro linaje. ¿Qué significa paz? Hablemos tranquilidad, hablemos de seguridad, hablemos de confianza, hablemos de prosperidad. Si usted habla de prosperidad, significa que tiene fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso significa la palabra paz. Él les hablaba que todo iba a cambiar, e iba a cambiar para bien. Todo iba a cambiar, aunque estaba el día y la hora para matarlo a todos los judíos. Estaba el día y la hora para exterminarlos, dice el pasaje bíblico, y para apoderarse de sus bienes. Estaba el día y la hora señalada, pero hubo un hombre de Dios que Dios lo usó y una mujer de Dios que Dios la usó, lo usaron. Fueron usados porque ellos dejaron que Dios los usara, porque ellos se pusieron a servir. Cuando uno sirve, está dejando que Dios lo use. ¿Cuántos quieren que Dios les use? Yo le digo, Dios, úsame. Dígale, Dios, úsame. Diga, usa mi vida. Para que Dios te use, lo primero que tiene que ver nosotros, un deseo de servicio. Porque Dios no le va a pedir a alguien, porque usted naturalmente no le pediría un mate a alguien que cuando le va a pedir el mate ya le pone cara para poner el agua. ¿O no es así? Tenemos unos mates. Ya está, ya está. Comamos una asadita. Qué asado ahora. No, y después dice, bueno, comemos una asada. No, ya está, no sé. Mejor. ¿Por qué? Porque uno en lo natural no le va a pedir algo a alguien que le pone mala cara. Y usted cree que Dios va a usar a alguien que cuando Dios quiere usarlo para su servicio y para beneficiar a alguien, Dios ve, si yo tengo mala cara, Dios me va a decir, quédate tranquilo. ¿Querés seguir durmiendo? Seguí durmiendo. ¿Querés mirar por vos? Nada más.
listo, quédate tranquilo, yo voy a levantar a otro. Otro sí, va a ir y va a hacer lo que vos tendrías que hacer y lo va a hacer con alegría. Dios, hermanos, está buscando vidas que en este año querramos servir a Dios y al prójimo. ¿Cuánto dicen gracias? Diga que debe volver el viejo y querido servicio. Por eso tiene que volver. Hoy día íbamos allí a la iglesia de mi pastor y estuvimos un ratito y veo mi cuñada, ella no saben ver por internet, y esta mañana me dice, recuperando el viejo y querido servicio. Por eso sigo sirviendo. La verdad, yo me alegré, me alegro, porque eso es lo que Dios quiere, que se tiene que recuperar en la iglesia de Dios, en todos, el viejo y querido servicio. Puede ser viejo, pero sigue siendo vigente. Dios bendice el servicio. Dígale que está a su lado, Dios bendice el servicio. Y nunca busques que te den las gracias. Nunca. Porque Jesús dijo, yo no busco gloria de los hombres, yo busco gloria de Dios. Permite que la recompensa venga de arriba. La recompensa, porque es mucho mayor la recompensa. Porque la recompensa de una persona tiene límites, porque es una persona. Pero la recompensa de Dios, Dios no solo dice, yo te voy a recompensar a vos, pero no solo a vos, voy a recompensar a la generación que viene. Por tu servicio, por tu amor, la generación que viene también va a ser beneficiada por ese servicio. Y si esa generación sabe servir, va a bendecir a otra generación también. Porque esto, somos eslabones, somos eslabones. Por eso el Señor le dijo a Isaac, cuando el Señor le habló de las promesas que le había dado a su padre, cuando le habló a Jacob, le dijo las promesas que le había dado a Abraham y a Isaac, porque Dios es un Dios de generaciones. Es un Dios que bendice la generación, nuestras generaciones. Dios te bendice, lo que tú haces, tú bendices a tu generación. Y esa generación bendecirá a la generación que sigue. Y tenemos que servir. ¿Cuánto dicen amén? Diga, recuperando el viejo y querido servicio. ¿A cuánto les gusta servir? Gloria al Señor. Dejemos de lado que nos sirvan. Dejemos de lado los jóvenes, muchos años les han servido los padres, les han servido las madres, les han servido los abuelos. Pero es hora que los jóvenes sirvan a los padres. Es hora que sirvan a los mayores. ¿Cuántos dicen amén? Es hora que ellos también sirvan. Sirvan a Dios y sirvan a los mayores. Y sirvan, y en la iglesia, que los jóvenes, los niños sirvan a los hermanos mayores. Gracias a Dios, porque muchas veces hermanos mayores hacen cosas en favor de los niños. Viene el Día de los Niños, o viene a un momentos muy especiales y compran regalos para darle a los niños, o compran cosas, y quizás nadie lo sabe, pero Dios lo recompensa. Dios sí lo sabe. Diga conmigo, hay un libro de memorias. Y diga conmigo, y el Señor Jesús lo ha dicho. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Dígale que está a su lado, según lo que vos hagas, va a recibir recompensa. Según lo que usted haga, es la recompensa. Según lo que yo haga, será mi recompensa. Según, quiero decirle que Dios recompensa. Aquí en la tierra recompensa, y Dios recompensa también en la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Dios, no se olvide, usted créale a Dios, porque Dios, usted va a ver con los años, este mensaje será vigente. Este mensaje que está escuchando, que usted lo está escuchando, usted se va a acordar de todos los beneficios que Dios ha hecho por usted, porque usted lo sirvió. Porque Jesús lo dijo, si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Mi Padre, el Padre Dios lo honrará, dijo Jesús. Y es su Padre y es mi Padre. ¿Cuántos creen o cuántos quieren permitirle que el Padre
te recompense. ¿Cuántos creen que el Padre tiene recompensas muy grandes? ¿Cuántos quieren recibir recompensas? Por eso, ¿qué es lo que trae recompensa? Diga conmigo, servicio. Diga conmigo, lo que trae recompensa es servicio. Entonces diga, tengo que servir. Diga conmigo, por eso es buen negocio servir. Diga, es buen negocio agradar al Padre, porque Dios el Padre sabe recompensar. ¿Cuánto le creen a Dios? Acá dice la palabra del Señor. Volvamos al libro de Filipenses, al capítulo 2. Estos días estamos mirando muchos pasajes bíblicos. Yo creo que me gustaría que usted se los aprenda de memoria. Colosenses capítulo 3, versos 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Imite, la Biblia dice, imitad la fe de vuestros pastores. Imitad la fe de vuestros pastores y considerad el resultado de su conducta. Sus pastores. ¿Sabe por qué me conozco de memoria tantos versículos bíblicos? Por haber escuchado a mi pastor que él decía de memoria los pasajes bíblicos. Él los decía y yo le prestaba atención y escuchaba la palabra y me los aprendía de memoria. Y si alguno me costaba, agarraba un papelito, agarraba un papel y lo escribía y me lo llevaba, iba a mi trabajo, me lo llevaba a ese versículo y me lo iba mirando, iba en el colectivo y lo leía y lo iba diciendo y me lo iba aprendiendo. Muchos versículos me lo aprendí de memoria por escuchar a mi pastor. Escucha la voz de tus pastoras, o el pastor Samuel cuando predica, o Joana también cuando predica, también como sierva de Dios, y también cuando uno le hable, usted va a aprender la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Haga lo que imite la fe nuestra, imite la fe. Yo aprendí versículos así. Y anoche estuvimos en un lugar con la pastora, estábamos en un lugar y el hermano me dijo algo que la verdad que yo me había olvidado con los años. Antes de nosotros comprar este lugar hermoso que Dios nos ha dado y levantar el tabernáculo que estamos levantando, que Dios recompense y Dios bendiga y Dios va a recompensar a los que dan mensualmente o a los que se anotan para dar para el tabernáculo, porque Dios no es injusto para olvidar lo que usted hace para el Señor. Diga, Dios no es injusto. Dios no es injusto para lo que usted da para el tabernáculo, la ofrenda para el tabernáculo. ¿Sabe qué? El hermano me decía, ¿se acuerda, pastor, cuando se cayó, cuando nosotros alquilábamos, estaba una parte, un entrepiso, que algunos que de aquellos tiempos se acordarán, que había un entrepiso, arriba había unas maderas, y estábamos arriba, yo estaba arriba haciendo cosas, y voy y una madera se quebró, y teníamos un lienzo que era un cielo raso que lo habíamos pintado, y cuando él vio, él estaba abajo y él vio que yo voy cayendo, me agarro de ese lienzo y me agarro y digo, en el nombre de Jesús me agarré y había una silla y mi pierna pasó por entre medio de la silla, no me quebré. Y dice, lo que me impactó, pastor, es que si a mí me hubiera pasado eso, sabe que yo inmediatamente del miedo me iba a mi casa. Me iba y me acostaba. Yo no sé, ni loco seguía. Pero me enseñó Dios a través de su vida de cómo se sirve a Dios. Que usted siguió, si se levantó, dijo gloria a Dios, se levantó y siguió trabajando, siguió haciendo cosas. Y yo llegué y le dije a mi esposa, le dije, mira, ¿sabes lo que le pasó al pastor? Se cayó y se agarró el lienzo y después yo le dice a la esposa, yo me hubiera venido, de una me vengo, del miedo yo me vengo, pero me enseñó Dios de tener un espíritu de servicio, un espíritu de fe y de coraje, de seguir sirviendo a Dios y de no aflojar. Hermanos, cuántas cosas tú haces y no te das cuenta, pero tus hijos te ven.
te ve tu familia, que si sirves a Dios, ellos servirán a Dios también. Por eso cuando uno hace cosas, también la generación que viene servirá y mucho más a Dios. ¿Cuántos quieren que su familia sirva a Dios? Sirvamos a Dios y ellos servirán a Dios. Filipenses capítulo 2, estoy leyendo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el Señor Jesús el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, porque la voluntad era de Él. Él se despojó. Y el servicio de cada uno es personal. Es, si uno quiere, lo hace. Si uno no quiere, no lo hace. Y el Señor quiere que sea voluntario, que nos despojemos de nosotros mismos, de nuestros lugares, porque no se nos van a caer ninguna jineta por servir. Al contrario, te dará mayor honra delante de Dios, porque el que quiera ser el mayor sea vuestro servidor. Dice la palabra del Señor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante. ¿A quién se hizo semejante Jesús? A nosotros, a los hombres. Y dice la palabra, y estando en la condición nuestra, en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo. Estando en condición de hombre, se humilló, fue más abajo todavía. Porque dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Él, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, diga conmigo, vino la recompensa del Padre. Diga, la recompensa del Padre hacia el Hijo, al Señor Jesús. ¿Qué recompensa le dio el Padre al Señor Jesús? ¿Qué recompensa? Por lo cual Dios le exaltó a su Hijo Jesús. ¿Hasta dónde lo exaltó? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, antes que siga, que se doble toda rodilla. La Biblia dice, y que Dios te dé sabiduría y puedas captar lo que ahora vas a escuchar. Que te revele el Espíritu Santo lo que vas a escuchar ahora. Del verso 9. Dice la palabra en el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre es el que está sobre todo nombre? Jesús. Jesús. Cuando el Padre le dio el nombre, le dio ese poder al nombre de Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él se despojó, cuando Él vino del cielo y entró por obra del Espíritu Santo, engendrado en el vientre de María, fue engendrado, salió del vientre de María y nació como un bebé, fue presentado a los 8 días, fue circuncidado el Señor Jesús, y Él creció como un niño, obediente al lado de su madre María, y para todos creían que era el padre José, pero la Biblia nos enseña que fue el Espíritu Santo el que lo engendró al Señor, y no fue José, pero para todos era José. Pero la Biblia dice que Jesús a los 30 años
Él se bautizó y comenzó su ministerio público. Comenzó a sanar a los enfermos, comenzó a recorrer ciudades y aldeas haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo. El Señor comenzó a libertar a los endemoniados, comenzó a sanar a los enfermos, y durante 3 años y medio Él estuvo a favor de la gente. Él, dice la palabra en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El Señor se entregó a su ministerio, a lo que fue enviado. Pero después de esos 3 años y medio, Él fue vendido, traicionado por uno de sus discípulos. Allí por 30 piezas de plata, 30 monedas. Y luego el Señor fue apresado, fue llevado a la cruz del Calvario. Y entre 2 ladrones el Señor estaba muriendo, dando su vida por nosotros. Y Él, cuando dijo consumado es, Él le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él luego dijo consumado es, y Él expiró y murió. Y Él descendió a la región más baja de la tierra y derrotó al diablo, le quitó la llave del Hades y la muerte. Y luego de los 3 días de estar muerto, de 3 días y 3 noches, resucitó. Y después de 40 días de aparecerse, a mostrarle a todos que Él había resucitado, Él ascendió a los cielos. Y el Padre, viendo todo el servicio que Él, su hijo hizo, cuando Jesús nació, le pusieron un nombre. ¿Qué nombre le pusieron? Jesús. Pero después de los 3 años y medio de su servicio, a los 33 años y medio, el Señor, después de servir al Señor, al Padre y servir al prójimo, el Padre a su nombre, a ese nombre que se escribía igual, pero lo conectó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que Dios te dé entendimiento para captar eso, que Jesús, el nombre de Jesús recibe una transformación por servir al Padre y servir al prójimo, por morir. Y hermanos, tu vida será transformada, tu vida también será exaltada si lo sirves al Señor. Fuerte el aplauso para el Señor. Fuerte, fuerte. Tu nombre se escribirá igual, tú te peinarás igual, pero tu vida estará distinta. Dios te exaltará, Dios te dará lo que nadie te dará por servir a Dios. ¡Apláudale a Dios! ¡Aleluya! Diga gloria a Dios. Diga vale la pena servirte, Señor. Diga tu palabra me está hablando. Diga tu palabra me convence de que vale la pena servirte. ¿Cuántos creen que tu vida será conectada y será transformada? Y Dios te va a exaltar. Dios te va a honrar. Cuando Dios te va a exaltar es, te va a honrar. Dios te va a honrar. Dios honra al que lo honra. Así dice la Biblia. Dios honra al que lo honra. Lo honramos a Dios, Dios te va a honrar a ti. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Levante sus manos. Levante sus manos. ¿Cuántos quieren servir a Dios en este año, en este tiempo? Si usted quiere servir a Dios, yo le invito que venga al altar. Que venga al altar para poner su vida. Para poner su vida al servicio de Dios y al servicio de su prójimo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Si usted quiere, le invito. Aprovechemos este tiempo para orar, para buscar a Dios. Vengan bien adelante, ábranse por favor como abanico para darle lugar a todos. Mientras usted está acá, dígale: heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Envíame a hacer tareas, envíame a hacer cosas. Quiero, Señor, que tú produzcas en mí el deseo de servirte. Oh, carrabacashatarabacata. Oh, rab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 
rabakata rabakanda. Kirabakata rabakashata rabakata rabakasharabakata rabakanda. Corra, levante su voz, clame
Adórelo, 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 levante su voz. Adórelo, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria. Levantemos nuestra voz, levantemos nuestras voces a Dios. Que rabacata, rabacasha, rabacata, rabacanda. Que rab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 
rabakashanda. Que rabakashara bakata rabakashanda rabakanda. Que rabakashara bakata rabakanda rabakashada rabakanda rababayanda. Karab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 ayanda. Señor, estamos aquí en tu presencia. Estamos aquí en tu presencia. Estamos aquí en tu presencia. Señor, deseamos servirte. Nos ponemos, Señor, en el altar. Ponemos nuestra vida en el altar. Ponemos nuestra vida en el altar. Ponemos nuestra vida en el altar. Queremos servirte, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos servirte. Queremos que hagas de nosotros, Señor, esas vidas, Señor, que tú te has dispuesto a hacer. Queremos, Señor, ser esas vidas, Señor, como Mardoqueo, que procuró el bienestar de su pueblo. Ser como ese Mardoqueo. Aleluya, 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 aleluya. Que rabacata, 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 rabacanda. Oh, karabakashanda, rabakashanda, rabakanda. Oh, rabakata, rabakasha, rabakata, rabakanda. Cambiando mi ser. Rabakasha, rabakanda. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome. Sí, Señor. Servicio. Hay una unción de servicio. Oh, levante su mano y reciba. Hay una unción de servicio. Hay una unción de servicio. Cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi reciba, pueblo de Dios, reciba esa unción de servicio este año para servir a Dios, para servir a Dios. Oh, oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oremos. Oh, sí, Señor.
servicio. Con el poder de tu Espíritu Unción de servicio. Santo, Unción de servicio. vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma De servicio. están llenas De servicio. con el Servir a Dios. poder de tu Servicio. Espíritu Santo. Servicio. Servir a Dios. Mi vida Servir a Dios. Servirlo. nunca Servirlo. más La unción. será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más Servicio. será igual. Santo de Dios. Servicio. Mi espíritu y mi alma Servicio. se están Servicio. llenando Servicio. con el poder Servicio. de tu Espíritu Santo. Servicio a Dios. Vida Servicio. nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder Oh, de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más Servicio, será Dios. igual. Servicio, servicio. Servicio, Dios, servicio. Servicio. Servicio a Dios, servicio al prójimo. Servir, servir a Dios, servir, servir. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más Servicio, servir a Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. hay una unción aquí cayendo sobre mí, Prepara su mudándome, vida, Señor, prepara. cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudando Declaro sanidad por la llaga de Cristo. Sana por la llaga de Cristo. Por la llaga de Cristo. Has hecho milagro. Has hecho milagro. Por la llaga de Cristo. La llaga de Cristo. Sano. Sana. Oh, rababababa. Oh, rabacata, rabacata. Oh, sí, Señor, levante su mano, dígale. Mi vida, unción de servicio. Sí, Señor, unción de servicio. Se están llenando. con el poder de tu Espíritu Santo. Sí, Señor, Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor, Mi vida nunca más será igual. Mi Mi vida vida nunca nunca más será igual. Aleluya, aleluya, aleluya. Dígale gracias, Señor. Dígale aleluya, aleluya, aleluya. Alábelo al Señor, dígale gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Carabacata, rabacata, rabacata, rabacanda. Los que están a través de internet, Señor. Oh, bendigo sus vidas. Los que están a través de internet. Señor, declaro sanidad por la llaga de Cristo. Los que están a través de internet, los que nos están mirando en el continente donde estén viéndonos, les bendecimos, Señor. Soltamos palabras de bendición.
Bendecimos sus vidas. A los que están en América del Norte, América Central, América del Sur. Los que están en Europa, en África, en Asia, en Oceanía. Los que están donde se encuentren. Oh, aleluya, aleluya, aleluya.